Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les saluda la profesora Bianca Sánchez y les invito a repasar junto conmigo el tema contexto e intertexto. Bien, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que es un texto. Así que veamos nuestro primer ejemplo. Acá tenemos, pero un momento, mi texto como que se ha desordenado todo. Tenemos solamente las letras y abajo las vocales. Eso no es un texto. A ver, esperemos que ahora sí lo podamos acomodar mejor. Ahora sí, aquí están mis dos textos que quería mostrarles. Tenemos aquí el primero, dice gato, patas. Un momento, aquí solamente estamos viendo algunas palabras. Animales, Juan, gusta. Es un conjunto de palabras, pero no estamos encontrándole un sentido. A ver, veamos si tenemos más suerte con el segundo. Ricardo, quería, Antonio. No, tampoco tiene mucho sentido estos ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, trataremos de que en el siguiente esté ya todo ordenado. A ver si tenemos más suerte. Sí, ahora sí ya está más ordenado. Vamos a leer qué es lo que dice. Juan cada día y una semana tiene 7 días. A ver, Juan cada día. Sí, esto sí puedo entender. Una semana tiene 7 días. Doy comida a mi gato. No, creo que este texto no está bien. No está teniendo un elemento muy importante que lo vamos a resaltar acá. Que no tiene coherencia. Si bien ya hay oraciones, ¿no?, como las que hemos visto al principio, unas con otras no tienen una relación lógica. Las ideas están todas desordenadas. Una oración me habla de una cosa, otra oración me habla de otra cosa. Este texto no tiene coherencia. A ver si tenemos más suerte en el siguiente. Yo creo que sí, este ejemplo va a estar mucho mejor. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y un cinturón. Bueno, 2 elementos, ¿no? Una camisa y un cinturón. El almacén no tenía el color buscado, compró un café. Un momento, un café me dice acá. ¿Compró un café para tomar o compró una de las prendas en color café? No está claro. ¿Qué elemento le falta a este texto? Le falta lo que dice aquí, le falta cohesión. No tiene cohesión este texto. A ver, vamos a ver si en el siguiente sí tenemos suerte. Antonio y Ricardo fueron de compras. Ahora sí entiendo mucho mejor esta oración. Ricardo quería comprar una camisa y un cinturón. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Mucho más claro. Por eso él compró un cinturón café. Ahora sí está más claro, ¿no? Un cinturón café. Ahora sí nos queda mucho más claro. Esto sí es un texto. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene las letras, las palabras y las oraciones correctamente organizadas, tiene 2 elementos: cohesión y coherencia. De esa manera tenemos un texto. Si no hay cohesión y coherencia, no podemos decir que existe un texto. Espero que con este ejemplo hayas comprendido muy bien lo que es un texto. Ahora vamos a ver la parte de la teoría. Definamos qué es un texto y qué elementos importantes tiene. El texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, cuyo componente principal es la palabra. Hay que destacar que el texto no solo se manifiesta de forma escrita, sino también de forma oral. Veamos algunos ejemplos de textos. Hubo una gran algarabía porque la operación resultó un éxito. Todos quedaron con la satisfacción del deber cumplido y en recompensa recibieron una felicitación de la máxima autoridad. Segundo texto. No sabían qué hacer, así que entre todos acordaron alquilar la casa de Jesús María para que pudieran vivir con comodidad. Estos 2 ejemplos son textos, porque son un conjunto de palabras que tienen coherencia.
además que expresan un mensaje. Sin embargo, hay algunas preguntas. En el primer texto, ¿qué tipo de operación se realizó? El texto no nos especifica qué tipo de operación. En el segundo caso, ¿Jesús María es un lugar o el nombre de una persona? En este caso tampoco se especifica quién es o qué es Jesús María. Aquí encontramos varias interrogantes porque nos hace falta un elemento importante, al que llamaremos el contexto. Un texto, para ser entendido, necesita de un contexto predeterminado en el cual es enunciado. Entonces, ¿qué es el contexto? El contexto es el marco de referencia del texto, es decir, las circunstancias, el entorno o el momento en que se dice algo. En el caso de nuestro primer ejemplo, ya podemos entender mejor a qué tipo de operación se refería, con tan solo ver la fotografía. Era una operación de tipo militar. En el segundo texto, ahora podemos ver que cuando se refería a Jesús María, no era a los dueños de la casa, sino a un distrito que lleva ese nombre. Entonces, con estos ejemplos, podemos ver cómo cambia el mensaje cuando tenemos el contexto. Todo se puede entender mucho mejor. Otro elemento importante que debemos agregar a un texto es el concepto de contexto. ¿Qué será un contexto? ¿Y qué tan importante será al momento de expresar un texto, ya sea de forma oral o escrita? Revisemos. Para analizar mejor la importancia del contexto en un texto, vamos a poner el siguiente ejemplo. Ustedes están encendiendo la tele y para entender bien lo que están viendo en la televisión, también utilizan el contexto. En este caso, por ejemplo, yo estoy con nada, no hay aquí un fondo, todo está en negro, no dice quién soy ni qué estoy haciendo, entonces ustedes no van a poder entender y dirán, ¿quién es esa chica? ¿Qué cosa está haciendo en la tele? No entendemos. Pero si cambiamos nuestro fondo, y en este caso, a ver, vamos a poner un parque, por ejemplo, yo estoy aquí en el parque, cambia, ¿no? El mensaje cambia. Entonces van a decir, seguramente está contando una historia o está haciendo algo en el parque. Cambiamos nuevamente y tenemos ahora sí el fondo de Educa Bolivia, ¿no? Aquí ya está todo el fondo. Y tenemos acá abajo, sale el nombre y el tema de lo que estamos hablando. Y también en esta parte sale el logo, dice Educa Bolivia. Entonces, ustedes al encender la televisión y ven todos estos elementos, pues van a decir, es una clase de Educa Bolivia, es la profesora tantos, y está hablando de tal tema. Entonces, dense cuenta cómo el contexto nos ayuda a entender mejor el mensaje de un texto. Una frase, oración o cualquier párrafo sacado del contexto no se va a entender muy bien si no podemos nosotros interpretar de qué se está hablando en el contexto. Bien, ahora revisemos otro elemento importante al que vamos a llamar intertexto. Revisemos. ¿Qué es la intertextualidad literaria? Es conocida como la relación que mantiene un texto oral o escrito con otro texto. Este vínculo con otra fuente permite una mejor comprensión de lo que se dice. La intertextualidad literaria se puede representar entre los textos de un mismo autor o también entre las obras literarias de diversos autores. Ejemplo, en la versión clásica de La Caperucita Roja, el lobo es presentado como el animal feroz y malvado que se come a la abuelita. Esta es la versión clásica del cuento. Pero en otras versiones del ingenio popular se presenta la versión del lobo, que quiso dar una lección a la Caperucita, pues ella no era tan obediente como parecía. Vemos cómo dos textos distintos tocan el mismo tema desde su propia perspectiva, y el segundo cuento tomó una referencia del primero, entonces se produce una intertextualidad literaria. Importancia de la intertextualidad. Número 1.
permite comprender el modo en que los textos influyen en otros. A esto lo vamos a llamar análisis del discurso. Número 2. Nos informa acerca de la estructura, el registro y el género del discurso que tiene el texto, es decir, nos da más información del texto. Número 3. Activa el acervo o el punto en común tanto del emisor como del receptor del texto. Y número 4. Nos facilita el aprendizaje de una segunda lengua. Clases de intertextualidad. Intratextualidad es la relación que existe entre un texto con otros escritos del mismo autor. Por ejemplo, estos dos versos pertenecen a distintos poemas, pero son del mismo autor, Gustavo Adolfo Bécquer. El primero se titula Rima 67 y el segundo Donde habite el olvido. Extratextualidad es la relación entre diferentes textos que tienen distintos autores. Ejemplo, la Ilíada de Homero, que tiene mucho que ver con la obra La Eneida de Virgilio, que trata de explicar cómo la historia continúa. Pero estos textos son pertenecientes a distintos autores. Interdiscursividad es la relación entre un texto literario y otras obras de arte, como la pintura, la música o el cine. Un ejemplo puede ser la obra La Ilíada, escrita por Homero, obra que fue llevada al cine con el nombre de Troya. Aquí hay una interdiscursividad con el cine. Bien, el intertexto es la relación que existe en un texto con otro. Seguramente muchos ejemplos vas a encontrar cuando tú veas ciertos programas televisivos. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces se toma personajes de una historia y se los coloca en otra historia. ¿Para qué? Para enriquecer esa historia. Con la intertextualidad también podemos hacer otro fenómeno al que vamos a llamar un diálogo. ¿Cómo será un diálogo? Cuando yo, por ejemplo, estoy redactando un texto, que puede ser tal vez argumentativo, ¿no? Y quiero agarrar lo que dice otro autor al respecto del tema que estoy desarrollando y lo puedo agarrar como una cita de este otro texto, pues entonces estoy creando un diálogo. Yo estoy dando mi opinión y estoy tomando la opinión de otro autor. A esto también lo vamos a llamar un diálogo intertextual. Ve qué importantes son los elementos que hemos revisado el día de hoy. Texto con sus respectivas características de cohesión y coherencia. Por otro lado, el contexto que nos ayuda a entender mucho mejor lo que es un texto y el mensaje que se quiere dar a través del texto, y la intertextualidad. ¿Qué? Que nos ayuda a agarrar los mensajes o la parte resaltante o los personajes de un texto para incluirlos en otro texto y crear así un diálogo intertextual. Bien, entonces son todos los conceptos que hemos desarrollado el día de hoy. No olvides ninguno, porque todos son importantes a la hora de expresar o recibir la información de un texto, ya sea oral o escrito. Bien, momento de reflexionar y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Primero nos hacemos dos preguntas importantes. ¿Qué tan importante es el contexto y el intertexto en la puesta en práctica de un texto, tanto oral como escrito? Reflexiona al respecto. Y lo segundo, ¿qué tan importante será hacer lectura de diferentes textos? ¿Para qué? Para poder utilizar todo lo aprendido en otros textos. ¿Será que es importante? Te dejo esas preguntas para que tú puedas reflexionar. Y yo te espero en una próxima clase para que continuemos hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.